Y bueno, amigos, estamos aquí ya listos para repasar algo interesante que está relacionado, por supuesto, con el Real Madrid. Como siempre hacemos, lo que siempre les digo, acompáñame hasta el final de este video porque de verdad hay cosas que podemos repasar de lo de Mbappé que se supone que, bueno, hemos escuchado esta frase otras veces. Esto puede ser una semana decisiva, pero, o sea, esta tiene que ser la semana decisiva porque se cierra el mercado. O sea, sí o sí, para bien o para mal, se decide esta semana. Y quiero escuchar a dos personas, quiero escucharlas con ustedes que realmente han estado informando y todo este tipo de cosas sobre este tema que me han parecido realmente interesantes. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver rápidamente algo de Kylian Mbappé, que repito, está el tema muy complicado, como ha estado prácticamente todo el tiempo, que nos han estado mareando, podemos decirlo perfectamente, y da la sensación realmente de que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Y a mí eso me llama mucho la atención porque me parece que en parte Mbappé ha estado jugando su juego, valga la redundancia. Sin embargo, también creo que hay una posibilidad bastante alta, según mi criterio, de que esto se acabe haciendo, sobre todo porque pese a todo y pese a las informaciones, hemos estado viendo que en las últimas semanas ha estado rechazando ofertas irrechazables, hablando y entendiendo que Mbappé es una de las personas que más le gusta el dinero en el mundo, seguramente. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención y quiero que analicemos estos dos videos para entender más o menos cómo está la situación. Así que lo de siempre, nos pasamos a la pantalla y lo contamos en breve. Y bueno, amigos, tenemos a una de las personas que más han estado informando sobre este tema, que es Ramón Álvarez de Mon, y que ha hecho un video en su canal ayer bastante temprano aclarando un poco cómo estaba la cosa. Este video va muy en la mano de lo que les estaba diciendo, el hecho de no renovar, que es un escenario que no entiende absolutamente nadie, nada en el caso de que suceda, pero que creo que todavía es una posibilidad muy latente. Y quiero que escuchemos algunas frases porque me han llamado mucho la atención y que es algo que yo he estado aplaudiendo en las últimas semanas. Así que escuchemos. Detectan esa misma firmeza ahora, ¿no? Ante las numerosas ofertas de renovación que os comento que le han hecho desde hace meses, ¿no? Y que ha rechazado repetidamente Mbappé. Si siguen detectando esa firmeza, evidentemente el escenario de la venta vuelve a ganar muchas posibilidades. Si Mbappé les dice no voy a renovar, realmente lo que le estará diciendo Mbappé es, oye, o os vale que os perdone primas de renovación, que ya os he dicho muchas veces que a mí es una información que, o sea, no que no me cuadre la información, o sea, la información es fiable para empezar de quién viene, ¿no? A ver, yo quiero añadir un punto clave aquí, porque él dice que no le cuadra el hecho de que Mbappé esté perdonando dinero, pero yo la verdad no veo ningún escenario de que Mbappé juegue esta temporada en el Real Madrid si no acaba perdonando dinero, ya sea por el tema del Real Madrid o por el tema del Paris Saint-Germain. Cuesta creerlo, pero yo de verdad no veo ningún escenario posible y creo que el punto que él dice es algo que también yo he estudiado mucho con ustedes y lo hemos compartido, que pese a que Kylian Mbappé no hay nada, no ha hecho ningún movimiento que haga pensar que se quiere venir rápidamente. El hecho de estar rechazando constantemente numerosas ofertas de renovación, creo que nos llevan a pensar que posiblemente ahí haya algo, ya sea que esté pensando en cobrar todo su dinero, como es muy válido, y llegar la siguiente temporada, o que meter esa presión de que, mira, pase lo que pase, no me vas a convencer de renovar, que exponga por qué, que diga me engañaron, este proyecto es una mierda, que también es válido, y que de esa misma manera el PSG se sienta en la obligación de traspasarlo estos últimos días de mercado. Así que creo que es un punto bastante clave. Pero digo que lo que no me cuadra es que, o sea, no me cuadra con el proceder de Mbappé, ¿no? El hecho de que perdonase mucho dinero al Paris Saint Germain cuando claramente se ha movido en muchos momentos por el dinero, ¿no? O el dinero ha sido un problema muchas veces para realmente hacer lo que en teoría quería hacer, ¿no? Entonces, si al Paris Saint Germain realmente no le vale esa solución, como a mí me trasladan, bueno, pues el escenario de venta ganará muchas posibilidades. Me preguntáis, ¿qué pasa con el Madrid? Pues el Madrid está en la posición que ha estado siempre. No va a hacer ninguna oferta, salvo que desde París se lo pidan, pero se lo pidan de una forma muy directa, ya conociendo los límites que se ha marcado el Real Madrid. Y el Real Madrid está a la espera de una llamada que le diga, vamos adelante, por los 230 que ya todo el mundo sabe que es el límite del Madrid. Bueno, ahí habla de lo que es el límite de lo que quiere ofrecer el Real Madrid. Me llama mucho la atención que esto que dice Ramón
va muy en la línea de lo que ha revelado Carlos Carpio, periodista del diario Marca, que yo soy una de las personas que le da credibilidad porque realmente es uno de los pocos periodistas que quedan en estos medios tradicionales que me parece serio y que por supuesto a mí me llama mucho la atención que él dice, el Madrid no va a hacer ninguna oferta tratando de evitar ese escenario que pasó en el año 2021 en el que el Madrid prácticamente quedó en ridículo ante el mundo entero después de que hiciera varias ofertas por Kylian Mbappé y que ni siquiera obtuviera respuesta. Así que eso me parece un escenario espectacular. Creo que el Madrid está actuando como debe actuar un club serio de esta altura, de este nivel, pero también es cierto, amigos, que ahí hay un punto bastante clave y es que como el Madrid está esperando o le ha dicho a Faisal, la representante, no sé ni lo que es de Mbappé, además de ser la madre, le ha dicho, mira, yo no me voy a mover, esto es lo que voy a pagar, o me llama el Paris Saint-Germain o espero una llamada de Faisal a Mari. Entonces, punto bastante clave, yo creo que esta semana va a ser bastante interesante, se los repito, y entonces lo único que nos queda hacer sencillamente es esperar. Quiero que escuchemos ahora a Rodri Fáez también en dos clips que he sacado de Twitter de un video que hizo en su canal también y que también tiene información de Mbappé y hace una afirmación bastante interesante. Bueno, empecemos con este video este es el primer clip y por supuesto son como las partes más interesantes de los videos que ellos han sacado. Tengo yo. Pero es que es una realidad, al final todo ha quedado igual. Los plazos han cambiado, ahí no pasa nada. Si alguien se ha sentido molesto por lo que nosotros informamos que eran las intenciones del Real Madrid, nosotros os pedimos perdón, no pasa absolutamente nada, pero es que en el resto hemos estado bien. Sigue el optimismo en el Real Madrid, porque sigue el optimismo en el Real Madrid. El Real Madrid sigue preparado para cuando reciban esa llamada o ese input, ya sea de Mbappé, del Paris Saint-Germain, lo tienen todo preparado. Todo preparado para que eso, si se produce, que al final es lo que os contaba hace 2 semanas, por mucho que dijéramos los plazos son estos, la intención es esta, Mbappé sigue priorizando al Real Madrid, Mbappé está hablando con el Paris Saint-Germain, os hemos dicho que si no hay un acuerdo entre los clubes, olvidaos de todo. Por mucho... Esto es muy clave porque es cierto y pese al proceder correcto que ha tenido el Real Madrid, que es no hacer ningún tipo de oferta, el acercamiento que ha tenido, según informan los periodistas, es que le ha dicho al Paris Saint-Germain a través de emisores o transmisores de mensajes, mira, esto es lo que hay. Si tú lo quieres tomar bien y si quieres tomar el riesgo, pues también. Entonces creo que ese punto es interesante y realmente me gusta mucho que Rodrigo Fáez, pese a que, bueno, se ha equivocado como casi todo el mundo en esta saga, él lo tiene bastante claro. Aquí están esperando una llamada. El Real Madrid tiene todo preparado. De hecho, este Fáez es uno de los que ha dicho que el Madrid no se va a quedar quieto si no acaba viniendo Mbappé. Yo no sé qué margen le va a quedar si no resuelve este problema lo antes posible. Porque realmente quedan futbolistas por ahí que habrá que estudiar para ver qué se puede fichar. Porque sería un error no contar con un delantero para la siguiente temporada que ya hemos visto que hace falta. Vamos a seguir escuchándolo. Mucho que Kylian Mbappé quiera o no jugar en el Real Madrid. También es cierto, y os lo dije, que si Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid puede forzar la máquina de 1000 maneras distintas, pero al final hace falta también un acuerdo entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, es decir, que el Madrid consiga la pasta, si es que no la tiene, que la reúna y que el Paris Saint-Germain acuerde con el club blanco una cifra que yo creo. Bueno, ahí está más o menos lo que decía Rodri. Vamos a pasarnos al otro rápidamente, al otro clip. Lo voy a buscar. Y ya teniéndolo aquí, por supuesto, vamos a darle play porque aquí es donde hace la afirmación que me llamó la atención. Pero sí que es cierto que yo sigo en mis 13. De este barco no me baja ni Dios. Y aquí no recoge cable ni Dios. Yo sigo aquí, sigo diciéndoos lo mismo que os dije al principio de verano y me mantengo en todas y cada una de las afirmaciones que comentamos. El 1 de septiembre, si hace falta, pues vendremos a redimirnos un poco entre todos y a que me zurréis, porque me estáis zurrando muchísimo y no pasa nada. Aquí damos la cara, tenemos las espaldas o la espalda muy ancha. Y no pasa absolutamente nada, pero hay ciertos movimientos, ciertas informaciones y sobre todo... Pero sí... Y bueno, ahí está lo que comentaba Rodri Fáez, que repito, dice que no se baja de ese barco de que Kylian Mbappé va a acabar en el Real Madrid la siguiente temporada. Es uno de las pocas personas que ha ido prácticamente desnudo en este tema y dice, de hecho hay una frase muy llamativa que dijo hace poco o hace bastante, teniendo en cuenta que esta novela parece eterna, que era que si iba a jugar parte de su salario de que Kylian Mbappé iba a quedar en el Real Madrid esta temporada. También habría dicho hace poco que tenía información que no podía contar por diversos motivos. Él en este video también explica que PSG Community ha tirado buena información, que esta cuenta de Twitter, pese a que afirma que todo esto es un paripé y que solamente están esperando que pase el tiempo para que el Paris Saint-Germain pueda organizar todo bien para hacer el anuncio oficial. Él dice que es un poco optimista pensar así,
pero que realmente él piensa que hay una alta probabilidad de que esto termine sucediendo en los próximos días, porque realmente ya queda una sola semana de mercado. Repito, me llama mucho la atención la certeza con la que este hombre siempre está diciendo: yo creo que esto es lo que va a suceder. Y bueno, ya solamente lo que siempre nos va a quedar es esperar a ver qué pasa esta semana, repito. Y lo que he dicho siempre, ojalá termine cuanto antes, de manera de que si este hombre no va a acabar viniendo, que es un escenario bastante posible a día de hoy, que por lo menos al Real Madrid le quede un margen para ir al mercado a fichar algún delantero, algún extremo, yo qué sé, algo ahí que pueda por lo menos hacernos ver un poco más serios en cuanto a la competitividad en esa delantera, porque realmente nos hace falta esa figura de un 9. Pero bueno, como les digo, ya veremos qué acaba pasando. Lo iremos comentando aquí, por supuesto, en este canal. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Creen que se trata de otro jugueteo de estos dos personajes que han estado informando durante todo el verano, o que realmente están más en la línea de lo que creemos? ¿Ustedes qué opinan de todas estas informaciones? Déjamelo en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.